Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat con el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Esperemos que este día de reposo esté siendo de bendición para todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a ver un capítulo en donde Yeshua habla y enseña acerca de la preparación de sus discípulos, lo que esto viene a representar, la preparación que debe tener toda aquella persona que está recibiendo un llamado para hablar la palabra de Dios. Y eso es bien importante porque el simbolismo, vamos a ver cómo es que el simbolismo nos va a conectar con la preparación de los sacerdotes de acuerdo a la ley, a la Torá, pero también nos va a hablar cómo es que este nuevo sacerdocio que encabezaría Yeshua, que no sustituye al sacerdocio ordenado por la Torá, a los levitas, ni mucho menos, sino que es un nuevo sacerdocio con reglas distintas, con parámetros y perspectivas distintas. Y esa es la razón por la cual muchos de los aspectos de la ley cambiaron, tal y como lo describe el autor de la carta a los Hebreos. Así es de que en este capítulo vamos a entender de manera muy simple, muy sencilla, cómo es que Yeshua quita todo el aspecto ceremonial acerca del servicio y comienza a hablar acerca de lo que verdaderamente representa el trabajo entre el discipulado, lo que tendrían que hacer, y que después en la carta, en las cartas del Nuevo Testamento, vemos efectivamente que los discípulos, así como aprendieron, así lo hicieron. No como hoy en día se practica en todos lados, casi a nivel general, en las congregaciones, en las iglesias o en los grupos mesiánicos que están surgiendo de las raíces hebreas hoy en día, en donde continúa con aspectos tradicionales de la religión cristiana, queriendo implementar el aspecto de la Torá cuando ya no está vigente por causa de no existir el templo. Y entonces este capítulo nos muestra de una manera muy simple cómo es que cambiaría todo esto, cómo es que Yeshua estaría preparando a sus discípulos y bajo qué perspectiva, cuál sería o cuál tiene que ser la perspectiva hoy en día de todo aquel, a partir de Yeshua, de todo aquel que pretende hablar la palabra de Dios a los demás. Así es de que, si les parece, vamos a iniciar con una oración. Gracias, papito, por este Shabbat tan delicioso que estamos teniendo delante de ti, Señor. Queremos conocerte cada día más, queremos obedecerte. Gracias, Yeshua, por tus enseñanzas, Señor. Síguenos enseñando tu doctrina, Padre, para poderla obedecer. No queremos caer en idolatrías, no queremos caer en falsas doctrinas, Señor, sino que queremos lo verdadero, Señor. El agua que proviene de ti, Siloé. Te damos gracias por este tiempo, Padre, por todo tu pueblo Israel en todas partes del mundo. Por la paz de Jerusalén también te pedimos, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este primer versículo nos habla del momento preciso en el que Yeshua estaba conteniendo todos los acontecimientos relacionados con su aprehensión, a pesar de que desde hace mucho querían detenerlo, no podían.
pero ya había llegado el momento. ¿Por qué? Precisamente por la fiesta de la Pascua. Recordemos que uno de los aspectos más importantes de la Pascua fue el Cordero de la Salvación allá en Egipto, que de manera profética Yeshua estaría cumpliendo en su propia vida. Es decir, él sería el Cordero de Dios que a través de esa sangre salvaría al mundo, ya no solamente a Israel de la cautividad de Egipto, sino al Israel de entre todas las naciones de la cautividad del Egipto del mundo, de todo el mundo. Lo que representa, el mundo representa a Egipto de aquel entonces. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esta situación es bien importante porque precisamente en la mañana estudiamos el tema de cuando el Señor le dice a Moisés que vaya a liberar a su pueblo de Egipto, pero que Faraón no va a dejarlo ir. Se endurecerá el corazón. Y vimos que hay ocasiones en que la Escritura habla de que Dios es quien endurecía el corazón de Faraón, y hay ocasiones en que la Escritura dice que Faraón se endurecía de corazón. Y esta diferencia de expresiones tiene que ver con una situación previa al punto en el que Dios afirma el corazón de Faraón. Lo mismo sucede y comentábamos el caso de Judas precisamente. ¿Qué fue lo que sucedió con Judas? Bueno, que ya tenía esto en el corazón. Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás tienta al hombre, pero Satanás no te va a tentar en algo en lo que su fe es fuerte. No te va a derrumbar, no va a poder, porque no eres tú mismo, sino esa fe está respaldada por Jesucristo, por Yeshua, por el Espíritu de Dios. Tú eres fuerte en ese sentido, y en ese sentido no te va a tentar. Satanás te va a tentar en aquello en lo que aún eres débil. Por eso es tan importante que nosotros mismos y no otros, continuemos avanzando en el fortalecimiento y en el crecimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque de otra manera va a ser difícil que, si aún todavía no eres una persona madura en la fe, escuches a otros, porque no te va a gustar. Pero cuando lo haces tú mismo, haces un estudio de conciencia, y tú mismo comienzas a analizar tu corazón, a analizar tus actitudes, las cosas en las que aún eres débil, que todavía estás fallando, que tienes que cambiar. Entonces, y trabajas en eso, entonces eso es importante. Lo que aquí sucedió con Judas es que él tenía una debilidad. Esta debilidad está relacionada con el aspecto. Recordarán que justo en el capítulo anterior vimos que Judas reclamó por el perfume de gran precio que fue derramado sobre el Señor. Y dice la Escritura que no por los pobres, sino que realmente porque él tenía la costumbre de tomar de las ofrendas. Aquí el asunto es que por ahí estaba la debilidad de Judas. Si tú tratas de conectar lo que quería realmente Judas, tiene que ver con un aspecto egoísta, es decir, lo que él quería era precipitar el reino. Él fue testigo durante 3 años de todos los milagros, de todas las maravillas que Yeshua estaba haciendo. Él estaba súper convencidísimo de que efectivamente Yeshua era el Mesías, era el Hijo de Dios. No le quedaba ninguna duda. Su pretensión entonces fue lo que le hizo caer. Y Satanás, sabiendo esta debilidad, por ahí le atacó. Y como no se fortaleció, como Judas permaneció con esa debilidad, el problema fue que finalmente Dios le afirmó. Ese es el gran problema, cuando decidimos no atender esas cosas que sabemos de antemano en donde estamos fallando. Es bien peligroso. Versículo 3 dice: sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
Se levantó de la cena y se quitó su manto. Fíjense esto es impresionante. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué representa el manto? La obediencia a la Torah. El manto, ¿qué representa? ¿Por qué lo usaban? Porque dice el mandamiento. Exactamente, porque representa un tiempo de intimidad con el Padre, un tiempo de meditación, de estudio, etcétera, todo el tema de la conexión que tú tienes con el Padre. Pero hay un momento en el que debes de quitarte esto, porque vamos a aprender que Yeshua dice más adelante que Él nos está dando ejemplo de esto. Él le dio ejemplo a sus discípulos de lo que debía hacerse. Así es de que dice la escritura que Yeshua se quitó el manto para ceñirse la toalla a la cintura. Este es un acto que representa la actitud de servicio, una actitud de servicio. Quitarse el manto para ceñirse la toalla equivale a lo que hace un siervo que se dispone a trabajar y dar un servicio a los demás, como ponerse el atuendo adecuado para el trabajo. Como remangarse las manos. Como remangarse las manos, las mangas, perdón, de la camisa, ¿sí? Este acto representa que Yeshua enseñó a sus discípulos que durante todo su ministerio preparó a sus discípulos para que sirvieran a todos aquellos creyentes que estarían conformando la iglesia como el cuerpo de Yeshua, del Mesías. La enseñanza de Yeshua no se limitó solo al acto de predicar la palabra a los demás, sino que esa prédica debía estar sustentada por hechos tangibles y prácticos de servicio en favor de los demás. Este acto de ceñirse la toalla y él mismo lavar los pies de los discípulos es una enseñanza literal que no implica mayor interpretación, sino porque si tratas de interpretar más allá de lo literal, en este caso vas a buscar evitar el trabajo duro en ocasiones, que es trabajo literal, práctico, físico. Yeshua, a pesar de ser el Dios que se hizo hombre, nos enseñó la importancia del servicio en favor de los demás, en todos los aspectos de la vida. ¿Se acuerdan cómo es que Pablo, incluso él mismo dice que él enseñó a trabajar con sus propias manos para obtener lo que necesitaba para su sustento? Y no solamente para él, sino incluso para ayudar a los demás. Pablo entendió perfecto la enseñanza del maestro. El problema es que se ha entendido de diferente forma y lo tratan de espiritualizar tanto que pues no meten las manitas para nada. No se remanga las manos, no se ciñen la toalla, no se ponen a trabajar. Eso es un grave problema porque tenemos que atender a la enseñanza práctica real del Señor. Dice verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí ya tiene que ver con un aspecto simbólico, aquí sí, literal, tienes que tratar de entender entonces a qué se está refiriendo el Señor. Primera, una cosa no está desvinculada de la otra. Lo primero, esto que leímos acerca de ceñirse la toalla y él tomar un lebrillo y hacer el servicio de un siervo, por no decir un esclavo, tal cual, eso no está desvinculado de lo que dice el versículo 5. Está unido. Solamente que aquí ya va a pasar, como siempre lo hace el Señor, la enseñanza práctica, de lo práctico a lo espiritual, para que nos quede muy claro. ¿Por qué? Porque aquí entonces ya entra el tema de la preparación y del envío, la preparación para enviarlos a este trabajo por el cual los discipuló durante 3 años y medio. Lo que estaba haciendo Yeshua con los discípulos fue una consagración. Yeshua llevó a cabo una analogía de lo que hizo Moisés al consagrar a Aarón y a sus hijos.
ya que Moisés recibió la instrucción de parte de Dios para lavar a los sacerdotes. La ley determinaba que los sacerdotes no podían ejercer su servicio, para lo cual debían entrar al lugar santo sin lavarse las manos y los pies. Debían, antes de entrar al lugar santo, lavarse las manos y los pies. En ese sentido, lo que hizo Yeshua fue un simbolismo de la purificación, que en el tiempo del tabernáculo y en el templo de Jerusalén representó una purificación ritual. Yeshua estaba llevando a cabo una purificación en preparación para el ministerio. El lavacro en el tabernáculo debía ser de bronce, lo que simboliza el juicio. Esto simbolizaba que en el lavado ritual debía ser una conciencia por parte de los sacerdotes acerca del juicio en caso de ingresar al lugar santo sin la consagración debida. Esto implicaba, en el momento, imagínate en la mente de un sacerdote, sabiendo que iba a entrar a la presencia del Eterno, al lugar santo, a un lugar santo, que no tenía acceso cualquiera, porque podía morir, y que ellos iban a entrar a ese lugar. Imagínate ver el agua justo en un depósito de bronce, y ellos por supuesto que tenían en su mente perfectamente claro lo que representaba el bronce. Simplemente en ese momento entraba a su conciencia que más les valía estar en óptimas condiciones y no estar en falla delante de Dios. Lo mismo sucede hoy en día, en que cuando alguien recibe un llamado al ministerio, quien no tenga las características que enseñó Yeshua, su servicio no puede ser apto delante del Padre. Para que nosotros nos quede un poquito más claro, este aspecto es tan importante entenderlo, pero también en perspectiva respecto de otros temas. ¿Por qué? La pregunta que tendríamos que hacernos es, ok, si esto es lo que estaba haciendo Yeshua, ¿por qué no fue y lo hizo en el templo? Porque los discípulos no eran sacerdotes. No eran sacerdotes. Primera, no eran sacerdotes. Segunda, ¿por qué está haciendo esto justo antes de su muerte? Bueno, porque ya los estaba preparando. Él sabía, como dice la Escritura, él sabía que ya iba al Padre. Ya los iba a dejar, ya les iba a dejar la encomienda, ya no iba a estar con ellos. Entonces este acto de lavado de pies es importantísimo. Entonces, así como lo hizo Yeshua, es claro entonces que estos discípulos, ni los subsecuentes, iban a sustituir a los sacerdotes levitas. Y si no iban a sustituirlos, por supuesto que no iban a recibir lo que ellos estaban recibiendo en el templo. Esto iba a cambiar. El escritor de la carta a los Hebreos dice literalmente que la ley cambiaría en ese sentido. Justo en ese sentido está hablando acerca del sacerdocio, por causa del sacerdocio de Melquisedec, a cargo de Yeshua. Entonces, esto que está haciendo Yeshua es algo simbólico que ya nos repercute en cuanto a la ley, el propósito de la consagración. Ahora vamos a ver en qué sentido fue. Vamos a Levítico, por favor, acompáñame a Levítico 8, del 1 al 6. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que el Señor ha mandado hacer.
Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, o sea, les empieza ya a poner, pero no antes de lavarlos, primero los lavó. ¿Por qué? Porque también vamos a ver, ya cuando lleguemos a este punto, en el verso por verso, que toda la vestidura de los sacerdotes tiene un simbolismo impresionante. Entonces, lo que está sucediendo en el tiempo de Yeshua es que todo esto iba a quedar suspendido. Él sabía que el templo iba a dejar de quedar en funciones. Él mismo lo profetizó. Entonces Yeshua tuvo que haber preparado a sus discípulos para el tiempo en que ya no estaría el templo. ¿Okay? Es así como enseñó Yeshua, justo por lo que venía, no para que continuaran haciendo lo que seguían haciendo en el templo sin tener el templo. No tiene lógica. Porque entonces estás desmereciendo la enseñanza de Jesucristo bajo este nuevo orden. Por eso es importante que aprendamos a hacer esta gran diferencia. Yeshua preparó a unos y en todas sus enseñanzas de repente le hablaba a la muchedumbre, le enseñaba a todos, pero de repente les enseñaba a ellos específicamente. ¿Por qué? Porque la preparación es otra, es distinta. No significa que alguien pueda decir, no, pues solamente fulano, o solamente fulana, o solamente determinados pueden enseñar. Eso es absurdo, eso no puede suceder. Eso no debe suceder. ¿Por qué? Porque el llamado, como lo hemos visto en otros estudios, no lo hace una persona, lo hace el Espíritu de Dios. Porque cuando tú tienes el llamado, Dios te va a pedir cosas que en términos comunes una persona no haría. En términos comunes una persona no dedica 8 horas durante 6 días de la semana a prepararse para compartir la palabra de Dios. Eso no es normal. Haciendo lo que en un momento dado le apasiona, en fin. Para otra gente quizás haya cosas en que tenga que ocuparse más tiempo. En el trabajo quizás, en los negocios, no sé. No significa que esté mal, no está mal, pero la misma gente hace la separación. No es que las personas nadie absolutamente tiene la facultad de decir o de determinar quiénes pueden enseñar o quiénes no, quiénes pueden hablar de la palabra o quiénes no. Pues imagínate qué absurdo. Estaremos regresando a la época medieval de la Iglesia Católica, ¿no? No puede ser así. Éxodo 30, acompáñame a Éxodo 30, por favor. Del 17 al 21 dice, habló más el Señor a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Aquí está el mandamiento para la fuente, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor. Entonces, una vez más, no significa de ninguna manera que los discípulos de Yeshua y los subsecuentes discípulos, todos aquellos que estaban siendo preparados para hablar la palabra, para enseñar la palabra de Dios, estén sustituyendo a estos. De ninguna manera, claro que no. Por esa razón, porque si lo hubieran sustituido, pues Yeshua lo hubiera hecho en el templo y el templo continuaría. No iba a ser así, todo esto iba a cambiar. Pero el propósito divino de los mandamientos, de los elementos en el tabernáculo, iba a continuar.
El propósito divino, sí. ¿Cuál es el propósito divino aquí en este mandamiento que tú ves? El propósito divino tiene que ver con la preparación, la limpieza, la purificación de la persona, no solamente a nivel físico, porque más adelante vemos que Yeshua habla acerca de no de lavarse, de bañarse, de estar limpios físicamente. A Pedro le hace una aclaración en ese sentido. Pedro no estaba entendiendo bien, que no quería que hiciera eso el Señor. Yo creo que cualquiera hubiéramos reaccionado como Pedro. ¿Cómo crees, Señor, que tú me vas a lavar a mí? Si tú eres el rey, tú eres el Hijo de Dios. Y luego Pedro, que ya le había reconocido como el Hijo de Dios, le fue revelado por el Padre. Entonces es impresionante, porque muchas de las cosas que estaba haciendo en ese momento Yeshua, ellos no estaban entendiendo nada. Todo esto lo iban a entender hasta después, pero por causa del Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo iban a entender? Porque aún estaba el templo. Para ellos era muy difícil. Tendrían que entenderlo hasta después. Todas estas cosas no las iban a entender. Por eso vemos que después, ya cuando los discípulos, de repente ya eran muchos discípulos, ya estaban preparados muchos, y estos continuaban enseñando, había mucho trabajo, y te das cuenta que el trabajo entonces de todos estos discípulos nunca fue en el templo, nunca se pelearon por andar haciendo un servicio en el templo, no, sino que entonces el trabajo de ellos se hizo presente justo en la comunidad, ayudando, buscando, viendo, y la gente que venía con sus ofrendas, con dinero, con apoyo, con comida, con lo que fuera, veían ellos la forma de distribuirlo a la gente que lo necesitaba. Hay incluso un momento en el que los discípulos se reúnen y dicen, no podemos dejar de hablar la palabra nosotros. Si somos tantos, vamos a organizarnos. Y entonces, mientras nosotros continuamos enseñando, ustedes ayúdenos para organizar todo esto y a darle a los que necesiten. O sea, necesitaban ayuda para eso, pues claro, porque ya la comunidad ya había crecido mucho. O sea, así debe ser. Pero si tú te estás dando cuenta, cambió el orden de todas las cosas. Ellos no decían, a ver, tráiganme para acá los diezmos o las ofrendas, y ya yo veo cómo lo organizo. Y no, ellos tan entendieron perfecto cuál era el propósito divino de este mandamiento, que comenzaron que simple y sencillamente lo delegaban con esa confianza. Tan es así que veían cosas maravillosas, como aquel matrimonio que quiso ofrendar y a final de cuentas mintieron sin necesidad de hacerlo, solamente por quedar bien, y el Señor los castigó. Tremendo castigo. Así de que esto que estamos viendo tiene una implicación muy, muy tremenda en todo el aspecto del servicio. Porque vemos aquí la confirmación de toda la carta a los hebreos. Un sacerdocio distinto con un orden distinto. No como ahora se pretende hacer, que continúan con determinados aspectos convenientes de la Torá, como si todavía estuviera el templo cuando ya no está el templo. ¿En qué ha repercutido esto? Bueno, pues esto ha repercutido en muchas inconformidades cuando la gente ve la realidad. La realidad de las cosas es que se han enriquecido pastores de iglesias grandísimas de miles de gentes y se han corrompido. Eso es lógico que suceda. ¿Por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque no continúan con el orden establecido por Jesucristo. O sea, enseñan en un momento dado, pretenden enseñar las palabras del maestro, pero toman lo que ya no deberían de tomar, que es el tema más que pega más y es más fuerte, el más fuerte, que tiene que ver con las ofrendas y los diezmos, y lo toman como si todavía existiera el templo. No significa
que no tenga la persona derecho a recibir un apoyo. Por supuesto que sí, pero pues, los discípulos lo recibían. ¿Para qué mentir, no? Con respecto del mandamiento. Lo que tienes que enseñar es esto precisamente, lo que estaban haciendo los discípulos. Y cuando lleguemos a las cartas, nos vamos a dar cuenta, pues sobre todo en la carta de los Hechos. Una vez terminando el Evangelio de Juan, vamos a continuar con la carta de los Hechos. Y nos vamos a dar cuenta de qué manera ellos manejaron la enseñanza de Jesucristo. Impresionante. Impresionante. Y se van a sorprender de todos los errores que han estado cometiendo los líderes de hoy en día. No importa cómo se llamen. No importa cómo se llamen, no importa de qué movimiento sean, con tal de persistir e insistir en lo que saben que ha estado mal. ¿Por qué? Porque deciden dejar el trabajo que tienen para mantener a sus familias para simplemente depender de las dádivas de las personas. Y en el peor de los casos se manipula toda esta información. Es muy delicado el tema, es muy delicado, pero tan delicado es que Yeshua mismo lo juzgó duramente. Pero bueno, algunos entienden, algunos continúan con la misma situación, ya será el Señor quien haga lo correspondiente en lo que es obra de Él, a final de cuentas, porque no es de ninguno de nosotros. Nosotros simple y sencillamente en ocasiones podemos tener el honor de hablar la palabra del Señor. Ahora bien, el acto de lavar los pies de los discípulos implicó entonces darles una gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Así es que si Yeshua lo hizo solamente hasta el momento en que él fue ya estaba preparado y ya sabía que llegaba el momento en que él iba al Padre, como dice la Escritura. Por esa razón dice la Escritura que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Esto significa que para enviar a sus discípulos tuvo que haber sido investido de toda la autoridad. Fíjate, algo impresionante también. En ese momento Yeshua fue investido de toda la autoridad por el Padre para enviar a sus discípulos. Él fue el que estuvo en ese momento. Fíjense, el orden de las cosas. Él sabía que ya lo iban a aprender, ya los iba a dejar. Y en ese justo momento dice la Escritura que como sabía que ya iba al Padre, en ese momento decide hacer esto. Que aunque no lo iban a entender de momento, cuando vendría ¿quién? ¿Otro pastor? No, el Espíritu de Dios. Entonces les iba a hacer entender. Entonces, ¿quién hace el llamado? ¿Otro pastor? A partir de Jesucristo, a partir de que esto hizo, todo aquel que recibe un llamado, lo recibe de parte del Espíritu de Dios, no por parte de algún líder. Si alguno de nuestros hijos algún día le apasiona el hablar la palabra de Dios y predicarla, bendito el Señor. Y si no, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Pero no tendríamos como padres por qué insistirle a los hijos en algo que nosotros no tenemos la autoridad que tuvo Jesucristo. Solamente la tiene el Espíritu de Dios. Quien hace el llamado fidedigno no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Nosotros podemos hacer todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos como padres? Como padres nosotros formamos a nuestros hijos. Como padres, los padres y no otras personas, tenemos esa gran responsabilidad de educar e instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, del temor a Dios. Eso es un mandamiento. Eso no podemos evadirlo. Pero el llamado a predicar su palabra, eso solamente le corresponde al Eterno y al Espíritu de Dios. Por esa razón es bien importante entender justo el momento en que hace esto el Señor. Porque es precisamente el momento que ya los iba a dejar.
momento previo. La enseñanza de Yeshua contiene un contraste en relación a la autoridad que el Padre le dio respecto a la actitud de servicio con que les estaba enseñando a sus discípulos. Es decir, al mismo tiempo que el Señor se muestra con una actitud humilde de servicio al ceñirse la toalla, se pone a nivel de un siervo, de sus discípulos. Al mismo tiempo, el Señor le está invistiendo de esta autoridad impresionante para decir: yo los estoy preparando para enviarlos a las naciones. Es impresionante. Entonces, con esta actitud, Yeshua le estaba enseñando a sus discípulos el desempeño de su llamado. Esto significa que la actitud de servicio tangible en favor de los demás en realidad es un complemento de la característica que debe tener un siervo de Dios, que ha recibido el llamado sobrenatural para predicar su palabra. Es decir, el servicio. Que no te pese hacer el bien aunque no tengas un beneficio. Que por el contrario sientas gratitud en el corazón, que sientas gozo en el corazón cuando sabes que estás haciendo el bien a los demás, sin importar que no tengas un beneficio personal, económico o de otro tipo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque cuando tú llegas a tener eso, es un regalo. Es un regalo porque es bien difícil que en un estado común, natural, una persona lleve a cabo un servicio, un trabajo en favor de alguien más y decirle: pues no te va a costar nada. ¿Por qué lo hago? Porque quiero ayudarte. En estos tiempos es muy difícil, no es común. Por supuesto que hay mucha gente que lo hace, por supuesto que sí, pero también hay mucha gente que lo hace porque le sobra. Eso es otro aspecto. Entre unos y otros, Dios es el que pone la balanza en aquellos que se gozan de verdad, no porque no por el hecho de que por hacer algo así sean vistos o sean bien vistos o caerles bien a la gente, sino porque hay algo natural de gozo en la persona. Y muchas veces no se entiende, pero es parte de, ya es algo que no es un atributo propio del siervo, es un atributo que viene a ser un regalo del Eterno, del Padre. En ese sentido, un siervo de Dios debe contar con un llamado fidedigno, entonces, el cual es sobrenaturalmente hecho por Dios, con el propósito, pues, de preparar a la persona para predicar la palabra. El mensaje de las buenas nuevas cumplirá entonces, si es así, el propósito espiritual en las personas destinadas y listas para recibirlo. Esto es maravilloso porque entonces habrá una correspondencia en el espíritu de aquellos que están esperando el mensaje de las buenas nuevas. Entonces este servicio, el servicio de un siervo de Dios, debe ser desempeñado con una actitud de sencillez y de humildad en favor de los creyentes. Por esto resulta tan lamentable el engaño de parte de quienes supuestamente preparan líderes o pastores para llevar el evangelio. Hay gente, hay movimientos, hay institutos que hacen esto, pero yo soy consciente, yo creo que ustedes son conscientes también de que muchos todavía muchos que hacen esto están todavía con la idea o aún no les ha sido revelado lo que el Señor realmente quiere. No, que por muchos se preparen pastores en institutos, en no sé, seminarios, etcétera. Realmente no son esas instituciones u organismos
los que hacen el llamado. Eso está bien, claro que está bien, porque el propósito, el objetivo, al final de cuentas, buscan hacer algo bueno, sí. El asunto es que las personas que llevan a cabo o llevan esos seminarios, esos estudios, realmente reciban el llamado fidedigno del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema? De que terminando ya les ponen el efod, les ponen, por decir, la vestidura, ¿sí? Cuando realmente ni siquiera han recibido el llamado verdadero. Hemos conocido testimonios de personas que han confesado literalmente que lo hicieron por tener una fuente de ingreso, dedicarse a la palabra de Dios para mantener a su familia. O sea, dime tú si realmente es eso lo que está buscando Dios. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Realmente no funciona de esta manera. Si lo que buscamos es mantener a nuestras familias, tenemos que buscar un trabajo, ¿sí? Pero eso no te impide de ninguna manera que en un momento dado tú puedas recibir el llamado y continuar con tu trabajo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar lo que necesites para poder cumplir con este llamado, porque este llamado es sobrenatural, no está en tus propias fuerzas, ¿ok? Bien, así es de que lo que nos tiene que quedar muy claro es que la potestad sobrenatural para llamar al servicio es de Dios a través de su Espíritu. En este momento, ¿por qué lo hizo Yeshua? Porque estaba Él. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, para que yo envíe el Espíritu, al Consolador. Verso 6, regresamos ahí a Juan 13, versículo 6, dice, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Pero se dan cuenta de por qué lo dijo. Se trata del rey. A Pedro le fue revelado que era el Hijo de Dios. Yo creo que la reacción de Pedro lo hubiéramos tenido todos. Yo sí lo hubiera tenido. No, Señor. No, al contrario, yo te lavo los pies, no, sin entender. ¿Cómo no? No, si ellos que estuvieron 3 años y medio no entendieron a este momento, imagínate nosotros. Sin entender. No me lavará los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces a ella cambió, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Seguía sin entender. Ya accedió, pero seguía sin entender. Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ya te diste cuenta? O sea, no, lo que está diciendo Yeshua es, no está hablando de lavarse, de un acto de limpieza. La palabra lavarse en el griego es la palabra louo, que tiene que ver con un baño entero. Ajá. O estar con vestidos limpios. Pero habla de un acto de limpieza, de higiene, por decirlo así, pero de lo que está hablando Yeshua no es esto. Así es de que podemos imaginarnos que este acto que hizo Yeshua acerca de lavar los pies de los discípulos fue simbólico. Prácticamente fue simbólico, por supuesto que, y si fue simbólico, tienes que preguntarte qué simboliza, ¿no? Por eso, entonces, lo único que puede simbolizar en este momento previo que los va a dejar para enviar, para dar su mensaje para llevar su mensaje a las naciones por parte de los discípulos,
pues es de que los estaba preparando para este objetivo precisamente. ¿Por qué? Porque eso era justo lo que estaban haciendo el orden sacerdotal. Por ejemplo, en aquel entonces, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo y el Levítico, ¿qué era lo que sucedía? Moisés los lavó. Esto fue para que ellos entendieran la importancia que tenía este acto ritual. Ahí sí, antes de entrar al lugar en donde daban servicio a Dios, literalmente. Cuando se construyó el templo en Jerusalén, era lo que se hacía. ¿Qué era lo que se hacía? Pues daban un servicio ellos, los sacerdotes, en el templo de Jerusalén. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer a partir de Yeshua? Los discípulos que iban a hacer, lo que iban a hacer era un servicio. Ya no en un templo, ya no en lugar construido por hombre, sino justo a donde quiera que el Señor los iba a mandar. En esto consistiría el servicio. Por esa razón, este acto fue simbólico. Una vez más, verso 10 dice, Yoshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí ya se refirió específicamente a Judas. Verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a ver que Judas perdió esta consagración. Si este lavado de pies a los discípulos representó una consagración, entonces Judas la perdió. Judas perdió esta consagración de la que debió ser objeto en el momento en que albergó en su corazón los planes que él tenía para obtener la precipitación del reino. Esto fue un pensamiento egoísta por parte de Judas, al pretender entregar a Yeshua, considerando que con ello, con esta acción, Yeshua se manifestaría constituyendo el reino. Pero lo que esperaba todo el pueblo era precisamente eso. A pesar de esto, Yeshua ya había hablado con ellos, ya les había dicho en reiteradas ocasiones acerca de su muerte, que él tenía que padecer. Así es de que el asunto es de que Judas no se sometió a esta situación, sino que él quiso en su momento precipitar. ¿Qué fue lo que pensó Judas? Dijo en ese momento, si yo lo entrego, lo que va a suceder es que, porque convencido Judas de que él era el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que supuso Judas? Si lo ve bien y lo detienen, en ese momento lo va a impedir y se va a manifestar, ¿sí? Va a impedir ser aprendido. Así es de que imagínate, Judas estaba haciendo lo que esperaba todo el pueblo, sin haber entendido que Yeshua tenía que morir primeramente cumpliendo las profecías acerca del rescate y del perdón. Cualquiera que habiendo recibido el llamado y que apartándose del verdadero evangelio para lograr propósitos personales, como lo hizo Judas, se descalifica a sí mismo para entrar en el lugar santo. ¿Cuál sería el lugar santo hoy en día? Hoy en día el lugar santo puede ser cualquier lugar justo en donde se predica la palabra de Dios. Ese es un lugar santo. El lugar que constituía este lugar especial de servicio a Dios y para el cual el discípulo tenía que estar preparado, es decir, consagrado, habiendo sido purificado, habiendo sido preparado. Entonces, y en ese sentido, pues dar un servicio agradable al Señor. Porque el ministerio que el Señor entrega se ejerce bajo sus condiciones. Porque
es uno el Señor quien dispone que los llamados a su ministerio cumplan con el servicio, pero lo enseñó así como lo enseñó Yeshua, no como te lo imagines o como piensas que puede ser mejor. Tú puedes tener muchas ideas, puedes tener muchos proyectos, pero si no fue como lo enseñó Jesucristo, estás descalificándote para ese llamado. Tú mismo te estás descalificando, porque en el peor de los casos te vas a corromper, vas a tergiversar el objetivo primordial, en fin, pueden suceder muchas cosas. Pero hay una sola forma de no fallar en el llamado. ¿Cuál es? Haz lo que hizo Jesucristo. No te la compliques. Lo que hizo Yeshua es muy simple. Es muy sencillo. Hablando del método de hacer las cosas. Yeshua no se la complicó. No anduvo organizando campañas evangelísticas u otro tipo de cosas que a final de cuentas pues no iban a cumplir el propósito primordial. A donde quiera que iba el Señor, se sentaba en una barca y empezaba a hablar la palabra de Dios y todo el mundo le escuchaba. En ese momento estaba el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote estaba llevando a cabo el servicio a Dios. Así es de que, pues bueno, lo que tenemos que satisfacer entonces no son nuestros proyectos, nuestras ideas, sino el propósito que Dios ha querido al hacerte un llamado. ¿Ok? Verso 12 de Juan 13 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. ¿Te das cuenta? Así como el simbolismo que tiene esto de haberse quitado el manto y ceñirse, ¿sí?, como un siervo, en ese momento vuelve a ponerse el manto y se sienta a la mesa. Te dice todo, ¿no? La imagen te dice todo. Volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí ya entonces les va a enseñar. Vosotros me llamáis maestro, por eso se puso el manto. Por eso regresó a la mesa y se puso el manto. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿De qué te está hablando aquí? Del amor al prójimo. En esencia, el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes, después de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque la única manera en que tú puedes hacer un servicio a tu prójimo tiene que ver con esto, con amor, un amor fidedigno al prójimo. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Okay? De cierto. Bueno, acompáñame ahí a Lucas 27. Lucas 22, versículo 27, dice, para ver en otro sentido esa enseñanza de Yeshua, dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y vemos que aquí en Juan, el Señor sirvió lavándole los pies a los discípulos, y también después se sentó a la mesa. Dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces imagínate la promesa que le está haciendo a estos 12 específicamente.
Dice, de cierto, verso 16, regresamos a Juan 13, 16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí ya está haciendo esta diferencia, es decir, yo les estoy dando ejemplo a ustedes y sin embargo sí, soy su maestro, pero yo no soy mayor que el que me envió. ¿Ok? Está estableciendo esta diferencia, independientemente de esta enseñanza que está haciendo el Señor. Dice verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Está hablando de Judas. De cierto os digo que el que recibe a que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque si tú tienes este llamado del Eterno, este llamado sobrenatural para hablar su palabra, si tú hablas, cualquiera que reciba tu mensaje, que es el mensaje de Jesucristo, así debe ser, que es lo que debes hablar siempre que hables, no deberías perder la gran oportunidad y el gran privilegio cada vez que hables de la palabra de Dios, que tengas la oportunidad de hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en toda la Escritura está el Maestro, está el Mesías. Así es de que dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Si cualquiera que te escucha recibe tus palabras, por cuanto que lo que hablas es palabra de Dios, palabra escrita, entonces aquel que está recibiendo tu mensaje está recibiendo a Yeshua, al Mesías. Y de la misma manera, en ese mismo sentido, es como recibe al Eterno, al Padre. Así es que imagínate la gran importancia de recibir y recibir bien las palabras cuando alguien habla la palabra de Dios, sin importar quién sea, sin importar quién sea. Siempre que habla la palabra de Dios es un privilegio para cualquiera, para cualquiera. No importa que quien escucha también tenga la misma función de hablar la palabra de Dios o de enseñar, no importa, siempre la palabra de Dios siempre es como un bálsamo a tu corazón, a tu alma, es impresionante. No importa que tú hables, no importa que mensaje, pues tú ya conoces la Escritura, ya no necesitas estudio, eso no importa. Cuando escuchas con la actitud correcta, siempre es como cuando tienes mucha necesidad de un buen baño y sales de la regadera. ¿Qué sientes? Te sientes muy fresco, te sientes muy bien, muy a gusto, algo así, pero en tu alma. Imagínate algo así en tu alma. ¿Te bañas? ¿Te bañas diario? Sí, te bañas diario, ¿no? ¿Tú te bañas diario? ¿Tú? Bueno, si te bañas diario, pues se siente rico, ¿no? Cada vez que te bañas se sientes muy bien, imagínate. Pues es lo mismo, no importa cuántas veces tú hayas dado el mismo mensaje de Juan capítulo 13, cada vez que tú, aunque tú ya lo diste muchas veces, pero si lo escuchas de alguien que habla la palabra de Dios, entonces es algo, hágase cuenta que es como nuevo. No importa que diga las mismas cosas, siempre es un bálsamo a tu alma. La palabra de Dios es así. Así es de que no perdamos la oportunidad de recibir la palabra de Dios con actitud correcta, con una actitud así. Porque de otra manera pierdes el tiempo, mejor por hacer otra cosa. Pero si aprovechas la oportunidad, es justo lo que hace delicioso el día de reposo. Todo el tiempo estar recibiendo este bálsamo, este aire fresco a tu alma, es hermoso.
Bueno, dice versículo 21, habiendo dicho Yeshua esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Yeshua amaba, estaba recostado al lado de Yeshua. Esto es Juan, el que está escribiendo este evangelio. Estaba recostado de lado. A este pues hizo señas Simón Pedro. Pero como que le dijo, pregúntale, ¿no? Para que preguntase quién era aquel a quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Yeshua, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Yeshua, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Fíjate qué importante es, ¿eh? No entró antes. Desde antes dice que Satanás ya la había tentado, ya había puesto en su corazón que le entregase a Judas. Ahí está la tentación. Ahí está la tentación. Pero pregunta, ¿qué no Dios te da, así como te pone la prueba? No es que Dios tiente a nadie, no. Dios permite que suceda porque es una prueba, permite que te sucedan pruebas, pero también pone la salida. Así es de que, ¿tenías la salida, Judas? ¿No? ¿Por qué? Porque pues era el destinado Pero, para cometer eso. pero ¿por qué era destinado si Judas no, pero si Satanás no había ingresado a él todavía? ¿Cuál es la diferencia entonces? Tenía que cumplirse la escritura, dice el mismo Yeshua que tenía que cumplirse la escritura, pero tenía que haber sido él. Pues sí. En este caso, claro que sí, pero la pregunta es, ¿hay un tiempo de separación entre la tentación y la confirmación? ¿Esto te puede suceder a ti? Sí. Si tú en un momento dado eres tentado por Satanás en alguna circunstancia y ya empiezas a maquinar, puede llegar el momento en que te das cuenta que estás haciendo mal, que no va a resultar como estás pensando. ¿Qué va a suceder? La pregunta es, ¿puedes en un momento dado cambiar de parecer? ¿O estás ya estás destinado a perderte? Ese es el punto. La diferencia entre un momento y otro es crucial, porque en todos se nos presenta esta circunstancia. Todos en un momento dado podemos llegar a tener una debilidad en nuestra vida, pero el asunto no es tanto eso, sino si tienes en un momento dado la decisión de hacer lo correcto, de dar marcha atrás al plan que ya traes y someterte a lo que el Señor te está preservando, ¿no? te está advirtiendo, te está ya anunciando desde antes. Pero Judas continuó en esta circunstancia. Judas continuó y perseveró hasta cumplir su propio plan. Entonces, hay una diferencia. En este caso, mismo Yeshua lo dice, para que se cumpliese la escritura. Pero si nosotros vemos aquí esta circunstancia de Judas, pues por supuesto que hay dos momentos. Y entre uno y otro tú puedes tomar la decisión correcta, es decir, mejor no. Entonces él ya iba decidido, pues, totalmente decidido y en Así ningún es. momento sintió... Ahora, ¿tú por qué crees que fue porque ya estaba destinado? ¿Tú por qué crees? Porque así lo dijo. Y yo, ¿no? Ah, pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dijo? Yo digo que hubo un momento en donde en una prueba él pudo escoger entre si hacer el bien o el mal, como siempre. Ajá. Pero en el momento que decidió hacer el mal, ahí es cuando se predestinó a hacer eso, ¿no?
Ok, se afirmó, continuó, decidió con su plan, decidió su plan. Comentábamos en la mañana, no sé si en la mañana o hace rato, que fíjense esto, hijos, resulta que todos en un momento dado en nuestra vida tenemos una debilidad. Tú tienes una debilidad en tu forma de ser, en tu carácter, quizás ya te diste cuenta. Igual tú, igual yo, igual tu mamá. Pero, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos toca es trabajar en esa debilidad. Pero, ¿qué pasa si dices, si lo dejas y continúas tu vida siendo como eres? O sea, fallando en ese aspecto que sabes que está mal, sin preocuparte por cambiar. ¿Qué va a pasar? Se va haciendo más fuerte. Se va haciendo más fuerte, se va afirmando, exactamente. Fue justo lo que sucedió con Judas. Judas tenía la costumbre de robar. Bueno, lo que sucede aquí con este plan que ya traía Judas tiene que ver con lo mismo, con la codicia. ¿Por qué? Porque él estaba pretendiendo que Yeshua se manifestase ya como rey. Obviamente todavía no tenía el plan completo, pero él dijo, no, pues ya es el momento que se revele, que se manifieste y ya que se ha establecido el reino, pero para esto pues tienen que detenerlo para que no lo permita, no permita que suceda, así va a suceder. Y no le resultó. Tan es así, imagínate, dice verso 27, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Imagínate qué duro. Judas ya había preparado todo el plan. Eso tiene que ver con la condición de su corazón. Más que traicionar como tal, literalmente. Sí lo traicionó, sí, pero por el plan que él tenía, no porque no creyera en él, no porque buscara su perjuicio, porque normalmente cuando decimos traicionó, la idea que tú tienes es de buscar el perjuicio de él, pero Judas no buscaba perjudicar al maestro, lo que buscaba era que se precipitara el reino. Entonces sí lo traicionó, pero en otro sentido, no en el sentido de perjudicar al maestro. Entonces sí lo hizo, pero su deseo fue precipitar el reino, considerando que Yeshua no permitiría que le detuvieran y en lugar de eso, establecer el reino. Judas no consideró que su plan encajaba perfecto en el plan de Dios, pero para que fuera él el instrumento de pecado. Nunca lo consideró. Así que la intención de Judas no resultó como esperaba. Al ver que no puso resistencia, se dio cuenta de que había entregado a un inocente. Y al no poder con la carga en su conciencia, Satanás le guió, continuó, porque ya había entrado en él. Entonces Satanás le guió aún para terminar con su vida. El corazón de Judas fue afirmado conforme a su predisposición. Tuvo oportunidad de dar marcha atrás en su plan, pero decidió continuar. Y Dios entonces lo afirmó. Lo entregó a Satanás. Ya, en ese plan ya es muy difícil porque tuviste toda la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te imaginas que pudo haber tenido Judas para cambiar la actitud que tenía? Muchas. ¿Y tú crees que no lo sabía Yeshua? Por supuesto que lo sabía. Pero el amor del Señor fue tan grande que siempre le dio la oportunidad. Hasta el último momento. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí para todos nosotros? Es, si tú ya detectaste una debilidad que tú tienes, ojo, ponte trucha, como decimos por acá. ¿Por qué? Ponte muy abusado, porque justo va a estar eso Satanás para hacerte caer. Ahí va a estar la tentación. Por lo más débil. No te va a tomar en lo más fuerte. Satanás va a usar tu debilidad. Y es así
y es así como en un momento dado. Pero entonces si tienes una debilidad, o dos, o tres, ¿sabes qué? Ponte a trabajar en eso, fortalécete, a fin de que no continúes débil en ese aspecto de tu fe. Verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Judas le decía, que Yeshua le decía, compra lo que necesitas, lo necesitamos para la fiesta de la Pascua. O que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Pensaron que el Señor le decía que no, o que le diera, que diera a los pobres. ¿Ya te diste cuenta para qué era lo que le ofrendaban al Señor? Claro. Conste que Yeshua no recibía los diezmos. No recibía los diezmos. ¿O crees que los recibía? No. Porque ahí estaba el templo. Pues imagínate. Pero fíjate lo que hacía el Señor. Le daba a los pobres. Qué mal ha estado el servicio en los últimos años. Porque dicen, ¡ay, qué bendición! Ya tengo para gastarme en X. Oye, ¿y los pobres? ¿Qué no vas a hacer lo que enseñó el maestro? En este tiempo, ¿no? Veíamos apenas un video en el que no era un pastor, era simplemente un creyente en Yeshua. Y que le dijeron, ¿eres pastor? No, yo no soy pastor. Dice, los pastores en este tiempo están escondidos. Sí. No, pero decía, no soy pastor, soy un esclavo. Soy un esclavo. Soy un esclavo del Señor. Dice, ahorita los pastores están escondidos. Sí. Yo vi ese video y me impresionó por la pasión. Por la pasión. Quizás un poco descontextualizado en el mensaje de este hombre, pero qué impresionante pasión de este hombre de predicar la palabra de Dios. A ver si lo compartimos más tarde, ¿no? Está impresionante, de verdad que es impresionante. Sí, muy duro. Me imagino a Juan el Bautista, pero no, obviamente descontextualizado este hombre, pero lo que me impresiona, lo que me admira es su pasión. Sí, ¿cuánto hace falta esos corazones en este momento? Bien valiente, ¿no? Verso 31, entonces cuando hubo salido, dijo Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la forma en que nosotros podemos darnos cuenta de que somos discípulos de Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjate la expresión, mi vida pondré por ti. Yeshua le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto está impresionante porque aquí Yeshua expone que por más que en nuestra condición queramos hacer tantas cosas por Yeshua, en realidad estamos sujetos a su voluntad. Podemos entender que Pedro sí estuvo dispuesto a dar su vida por Yeshua,
eso sí. Pero después lo negó 3 veces porque Pedro fue quien le cortó la oreja al guardia del templo que fueron a aprender a Yeshua. Él fue el único, sacó el cuchillo. O sea, la pregunta, ¿no crees que lo pudieron haber matado en ese momento por lo que hizo? Pues claro que sí. ¿Estuvo dispuesto a dar su vida, Pedro? Claro que sí. De hecho, creo que era el más bravo. Juan también. Sí. Pero cuando vio que Yeshua sanó al romano y se entregó sin oponer resistencia, se desilusionó. Dijo el Señor, se escandalizarán de mí. Esto significa que se iban a desilusionar. ¿Por qué? Porque al momento que le iban a haber detenido, preso, pues entonces no es el Mesías, porque todavía no entendían el plan del Señor. Cada vez que fallamos en el amor a nuestro prójimo, entonces le negamos. Si alguna vez tú te has preguntado o has asegurado que jamás le negarías, creo que nos equivocamos. En algún momento le hemos negado. Y creo que muchas veces le seguimos negando cuando hacemos esto, precisamente que dijo que seríamos sus discípulos como señal. ¿Cuál cosa? Pues el amor al prójimo. La manifestación real del amor al prójimo. De esa manera le negamos. Y de muchas otras formas, pero eso es tangible. ¿No crees? Oramos. Gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido tan hermoso, Padre eterno. Lávanos, Padre eterno, lávanos, purifícanos, conságranos a ti, Señor, para obediencia a tu palabra. Necesitamos, Señor, entenderla para obedecerla, para que tú nos sigas vistiendo, Señor, de lino fino, blanco y resplandeciente. Haznos dignos de ti, Señor, porque la verdad es de que somos indignos, te necesitamos tanto, hemos estado tan separados de ti, Padre eterno, en este tiempo en el que hemos entendido, Padre, que tenemos que regresar a tu Torah. Toda una vida nos ha llevado esto, Señor. Gracias a ti, Padre, que nuestros hijos ya pueden entender esto, que pueden estar tomando ellos el camino correcto a la obediencia, porque tú nos estás dando esta oportunidad. Y vemos tus maravillas, Señor, porque no mucha gente, Señor, entiende esto. Quizás en otro tiempo lo entiendan, Padre, pero no sabemos el por qué nosotros ahora estamos entendiendo esto, sino solamente por tu gracia infinita, por esa influencia divina en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para comprender estas cosas. Gracias, Yeshua, por ese servicio que haces para con nosotros, porque tú te hiciste siervo sufriente, Señor, porque nos enseñaste a que sirvamos a los demás. Ayúdanos, Señor, a hacer eso con amor, Padre, para el prójimo, sobre todo en este tiempo, Padre, en el que el mundo está en tanta angustia. Señor, ayúdanos a llevar palabra de aliento, palabra de vida, Señor, a las personas en cualquier oportunidad que tengamos, Padre. Y ayúdanos a tener esa pasión por ti, Señor, esa pasión para seguirte, para estar en nuestro pensamiento siempre pensando en ti, siempre teniéndote en nuestro corazón, meditando tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectan, porque hemos visto, Señor, en este tiempo, cambios en ellos, Padre, al ver sus respuestas en los cuestionarios, cómo meditan en ti, cómo te aman, cómo tu espíritu, Señor, les está abriendo el entendimiento, iluminando, Señor. Gracias, porque solamente eso tú lo puedes hacer, papito. Solamente tú puedes hacer esa obra de cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne dispuesto a obedecerte. Gracias, Padre eterno, por tanto que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo en este tiempo, Señor, que cuides a tu pueblo Israel en todas partes del mundo, que guardes a Jerusalén, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que levantes siervos, Padre, siervos
que lleven tu palabra verdadera, sin ningún interés, sin ninguna codicia, Padre, para que se hable este evangelio puro y verdadero, el evangelio que tú nos mandaste hablar, porque ese es mandamiento tuyo, Yeshua, que lleváramos a todo el mundo, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno, a no corrompernos, a guardar tus mandamientos, tu ley, con tanto temor y temblor delante de ti, porque tú eres un Dios justo y verdadero, Señor, que das el pago a aquellos siervos que han maltratado a las ovejas, que han abusado de ellas, que las han golpeado, Padre eterno. Te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que podamos compartir tu palabra, Señor, así como tú la enseñas, mi Dios. Gracias te damos, papito, por cada uno de los hermanos, Señor. Envíalos, Padre, a sus familias, a sus amigos, a llevar tu bendita palabra, a compartirla, Señor. Gracias te damos porque este tiempo aún es para eso, Señor. Aún estamos en este tiempo de gracia en el que podemos compartir. Llegará el tiempo en el que ya no. Padre eterno, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Fortalécenos, mi Dios. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua, tu Hijo amado, el Mesías. Amén. Amén.